Palabra, diputado Juan Mario País, tiene uso de la palabra. Adelante. Gracias, señor presidente. Estamos en tratamiento de un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo Nacional en junio del año 2010. Para nosotros es un proyecto trascendente, señor presidente. Es una enorme responsabilidad poder cumplir en este periodo de sesiones extraordinarias con reivindicaciones de derechos laborales y sociales que van a afectar en beneficio a cientos de miles y millones de trabajadores argentinos. El Poder Ejecutivo Nacional, cuando en junio nos remitió el proyecto de ley, daba cuenta de que el mismo era la consecuencia de tener presente la necesidad de reivindicar derechos conculcados a los trabajadores rurales desde antaño. Silencio, por favor, señores diputados. Otorgar e incluir. Silencio, diputados. Otorgar e incluir beneficios de la seguridad social a cientos de miles de trabajadores que han visto afectados. Diputado de Petri, por favor. Su salud por el mayor esfuerzo que implica la actividad rural. Nosotros debemos tener presente, señor presidente, que el trabajo agrario es de reciente cuño legislativo. En el año 1942 recién se dictó la primera ley de trabajo agrario, la 12.789, el Estatuto de los Conchavadores. Y en el año 1944, a instancia del secretario de Trabajo de la Nación, el general Juan Domingo Perón, se dictó el primer Estatuto del Peón de Campo, el cual fue ratificado por ley de la Nación en el año 1946. El Estatuto de Peón de Campo ha sido unánimemente reconocido como un hecho histórico, que con una fuerza inaudita señaló el comienzo de la protección legal de los trabajadores rurales. Perón consideró que este estatuto como una de las acciones más importantes de su gobierno, ya que no solo los incluyó en materia social, sino laboral, estableciendo la defensa de peones que se encontraban prácticamente como modernos siervos de la gleba, en situación de cuasi esclavitud. Estábamos hablando, terminando la primera mitad del siglo XX. Es así que este estatuto comenzó legislando la inembargabilidad de los salarios, el pago en moneda nacional, porque no percibían su salario en pesos, no percibían salario, la jornada de trabajo, establecimiento de salarios mínimos, la estabilidad en el empleo, ya que no podían ser despedidos si no mediaba justa causa. Y fundamentalmente estableció una autoridad de aplicación nacional para velar en todos los territorios, muchos de ellos nacionales en aquella época, un mismo sistema legal protectorio para los trabajadores. Todo esto en el año 1980 quedó sin efecto, pese a que en el año 1974 se nos incorporó a nuestro derecho positivo la ley de contrato de trabajo, que no excluía a los trabajadores rurales. Con el dictado de la ley de facto 22.248, expresamente se excluyó a los trabajadores de campo de la misma y fundamentalmente se estableció un régimen autónomo que en muchos aspectos implicó un verdadero retroceso de los derechos laborales. Nosotros creemos que este proyecto, en el cual desde la misma oposición se ha reconocido que implican grandes avances, se han receptado las inquietudes incluso de las organizaciones gremiales, empresarias y fundamentalmente de trabajadores, entre ellas la de la UATRE. Nuestro proyecto fundamentalmente se inscribe en los principios de la Constitución incorporados por el artículo 14 bis, los tratados de derechos humanos incorporados por el artículo 75, inciso 22, y el principio de progresividad, expresamente incorporado en el inciso 19 del artículo 75 de nuestra Constitución. Esta es una legislación que avanza protegiendo y otorgando mayores derechos, señor presidente. Esta es una legislación también perfectible. No hay leyes inmutables. Seguramente mejores derechos para millones de trabajadores
Es nuestra intención, no hay leyes inmutables. Permanentemente estamos sancionando, legislando y tratando modificaciones a la ley de contratos de trabajo. Permanentemente estamos trabajando en un ciclo virtuoso de la legislación laboral iniciado en el año 2004 con la sanción de la ley 25.877, señor presidente, cuando empezamos a reordenar el desaguisado que había ocurrido en la década del 90 con la legislación de flexibilidad laboral, las diferentes leyes de flexibilización laboral, entre ellas, lamentablemente, la ley Banelco. Este proyecto de ley se inscribe en ello. Este proyecto de ley constituye un verdadero anhelo de justicia social, una ley fundamentalmente justa, una ley que aspiramos a que sea absolutamente inclusiva. Nuestro proyecto de ley avanza e incluye a los trabajadores rurales también con la aplicación de las normas de la Ley de Contratos de Trabajo. Si bien el artículo 2 expresamente mantiene la exclusión, deja salvo que esa exclusión, en una redacción similar a otros estatutos profesionales como el de la construcción, la Ley de Contratos de Trabajo es una fuente normativa primaria en materia de aplicación del estatuto nuevo, que estamos sancionando, del trabajador agrario, y también, fundamentalmente, señor presidente, la Ley de Contratos de Trabajo será de aplicación supletoria. Vale decir que en todo lo no previsto en este estatuto regirá el régimen general del trabajo, que hoy expresamente está prohibido y están excluidos los trabajadores rurales. Nosotros los vamos a incluir. ¿Esto qué significa? Que se incorpora un plexo normativo tutelar absoluto y se incorporan la totalidad de los principios y preceptos del derecho laboral, entre ellos el principio protectorio, el principio de la irrenunciabilidad, el principio del indubio pro operario en la interpretación de las normas. Fundamentalmente se incorporan todas las normas y los principios de equidad, justicia y razonabilidad. Hemos seguido, señor presidente, manteniendo la necesidad de que los trabajadores rurales tengan una legislación de estatutos, es decir, una legislación con especificidad en función de la actividad y del ámbito rural. Pero fundamentalmente el texto pretende incorporar a este colectivo de trabajadores derechos de los cuales hoy no gozan. Me voy a permitir hacer una pequeña síntesis de cada uno de los títulos que componen esta normativa a los efectos de que el mismo conte con la voluntad del legislador incorporada en el diario de sesiones. Esta ley comienza con el título primero de disposiciones generales, estableciendo la ley aplicable, avanza con el artículo 2 estableciendo las fuentes de regulación, se mantienen las fuentes vigentes y se incorpora ahora sí como fuente de regulación la Ley de Contratos de Trabajo, es decir, el régimen general que ampara a los trabajadores de todo el país. El artículo tercero, con relación al personal excluido, mantiene un sistema similar al de la actual legislación. Y fundamentalmente debemos decir que lamentablemente tenemos que seguir denominando como excluidos al servicio doméstico porque todavía el Honorable Senado de la Nación no ha logrado sancionar el nuevo estatuto que sí ya votó esta Cámara de Diputados de los trabajadores de casas particulares. El artículo 4 incorpora fundamentalmente las condiciones pactadas en los convenios colectivos de trabajo del sector que sean más beneficiosas. El artículo 5 incorpora la definición de la actividad agraria y rural, estableciendo un marco de protección. El contrato de trabajo, que es lo que define la ley actual, está en el siguiente título. El artículo 6 incorpora la definición de ámbito rural, que no es lo mismo que ámbito de aplicación. En la parte final del proyecto originario del Ejecutivo, atendiendo a lo que podría invocarse en caso de avasallamiento de materias reservadas a los municipios, esta norma no da preeminencia a los ejidos urbanos, sino que da preeminencia al ámbito específico donde se desarrolla la actividad rural. El artículo 7 regula las actividades incluidas. El título 2, tal vez uno de los títulos más centrales de esta norma, es la que regula, tipifica el denominado contrato de trabajo agrario en general. Define el contrato de trabajo agrario, el artículo 11, y recepta el principio de la realidad, que es un principio también tutelar de la Ley de Contratos de Trabajo,
al dejar de lado la forma y denominación que brindan las partes. No importa cómo se llame el tipo de vinculación, va a primar la realidad. Donde hay trabajo subordinado en el ámbito rural, va a haber contrato de trabajo agrario. Siempre se deberá estar a la naturaleza de las tareas y no a los nombres o a los mecanismos del fraude laboral y la explotación de los trabajadores. El artículo 12 de la norma tutela en igualdad de condiciones que la Ley de Contrato de Trabajo las normas fundamentales en materia de solidaridad que nos permiten combatir el fraude laboral y el trabajo en negro. Es decir, propiciamos el trabajo decente. Y es más, el artículo 12 avanza mejorando el plexo normativo incluso de la Ley de Contrato de Trabajo, porque no solo brinda cobertura a la actividad principal, sino también a la actividad accesoria. Es decir, que nuestro proyecto amplía los alcances del régimen general y recepta los más modernos pronunciamientos de la Cámara Nacional del Trabajo en la materia y de los principales tribunales provinciales. El artículo 13 legisla sobre empresas subordinadas o relacionadas y vinculadas económicamente e inclusive incorpora una previsión en relación a los contratos de colaboración empresarias y las uniones transitorias. Buscamos cerrar la posibilidad del fraude y garantizar siempre el cumplimiento de las obligaciones ante los organismos de la seguridad social y también ante el trabajador rural. Avanzamos en el título 3 sobre las modalidades de contratación. Definido el contrato de trabajo, avanzamos sobre el contrato de trabajo permanente de prestación continua, también legislando el contrato de trabajo permanente de prestación discontinua. Avanzamos y legislamos concretamente y definimos el contrato de trabajo temporario y en ello se prevé que las modalidades contractuales siempre superan el régimen vigente, realizando una división de trabajadores permanentes, continuos y discontinuos y eliminando expresamente la posibilidad de un periodo de prueba, lo cual inclusive mejora el ingreso de un trabajador agrario al de un trabajador de los sectores industriales en nuestras ciudades, porque la Ley de Contrato de Trabajo hoy tiene el periodo de prueba de 3 meses que quitamos definitivamente del régimen agrario. A los trabajadores temporarios se le aumenta del 5 al 10% la indemnización sustitutiva por las vacaciones no gozadas en caso de extinción del contrato de trabajo. Se incorpora para dichos trabajadores, además, la percepción del sueldo anual complementario proporcional. El régimen actual no lo prevé, señor presidente. El artículo 21 regula al trabajador permanente discontinuo otorgándole una indemnización especial por ruptura antes de tiempo, similar a lo que prevé la Ley de Contrato de Trabajo para los trabajadores a plazo fijo. Cabe señalar, señor presidente, que los empleados permanentes continuos ahora tienen un reenvío expreso a la Ley de Contrato de Trabajo. Comienzan a gozar de preaviso, de la integración del mes de despido y comienzan a gozar de indemnizaciones iguales que los trabajadores del resto de las actividades. Vale decir, la indemnización del artículo 245 por despido arbitrario o incausado, tal como lo contempla el artículo 16 del proyecto. En el título 4, señor presidente, se legisla sobre la vivienda, alimentación y traslado. Se disponen requisitos mínimos, elementales, que dignifican al trabajador agrario y a su familia en el caso de las viviendas para el trabajador y su grupo familiar. Se mantienen los requisitos vigentes e inclusive se agrega ahora el establecimiento de dormitorios en función de la cantidad de personas que la habitan y hasta del sexo. Se tiende a proteger a la familia, señor presidente. El artículo 26 incorpora los deberes específicos del empleador respecto a vivienda que se provean a los trabajadores. Al 27, al igual que el régimen actual, contempla las condiciones de alimentación de los trabajadores rurales. Y el 31 incorpora la obligación del empleador a proporcionar al trabajador el traslado al lugar de prestación de tareas cuando éste diste más de 3 kilómetros, lo cual nos parece absolutamente razonable y deja de ver en las rutas condenados caminando decenas de kilómetros a cientos y miles de trabajadores rurales que permanentemente deben transitar al comienzo de la jornada y al fin del día hasta volver a sus hogares. El capítulo 1 de este título, en cuanto a la remuneración y su pago, incorpora a este plexo normativo todos los avances incorporados al régimen general.
Debemos acotar que siempre tiene preeminencia en este aspecto el convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 95, que define lo que es salario. El artículo 32 mantiene la facultad en cabeza de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario de fijar las remuneraciones mínimas, pero eso sí, ahora se establece que nunca podrán ser inferiores al salario mínimo vital y móvil, algo de lo cual antes estaban excluidos, hoy están excluidos. El artículo 33 incorpora las mismas previsiones que el actual artículo 104 del régimen general de la Ley de Contratos de Trabajo sobre la forma de remuneración, incorporando la previsión del pago del sueldo anual complementario, y también se prevé en el último párrafo que está en el artículo 29 de este proyecto, que toma las previsiones del artículo 112 sobre remuneración por unidad de obra. El artículo 34 sobre remuneración mínima se invierte el caso de los fenómenos meteorológicos, debiéndose abonar remuneración ahora, aún para el caso que no se pudiera realizar la tarea. El trabajador es remunerado y percibe su salario por poner a disposición su fuerza productiva al empleador y no por el trabajo efectivo. Si el clima impide el trabajo, el trabajador, como en la actividad, el resto de la actividad laboral, cobra, porque está poniendo a disposición su fuerza laboral, su fuerza productiva. El artículo 35 incorpora los mismos periodos de pagos que el artículo 126 de la Ley de Contratos de Trabajo. Hay una equiparación absoluta. También se prevé y se incorpora en este estatuto la cuenta sueldo. Sobre el lugar de redacción, es similar a la redacción del artículo 540, de la resolución 549-01 del 2001 del Ministerio de Trabajo. En dicha resolución y en el caso de la nueva redacción del artículo 124 de la Ley de Contratos de Trabajo, se garantiza fundamentalmente en este régimen, al igual que en el régimen general, la gratuidad de las cuentas sueldo. Es por ello que en el dictamen de la Comisión los señores diputados incorporaron inclusive este mismo beneficio. En cuanto a la remuneración, se mejora la bonificación por antigüedad incorporándola en el estatuto. Se incrementa el porcentaje de bonificación de los trabajadores permanentes al 1,5% para los que tienen mayor antigüedad de 10 años. Para los trabajadores con menor antigüedad se mantiene el 1%. Es decir, la permanencia, la lealtad, la duración de la relación laboral durante una cantidad de años es ratificada y en más, es reconocida. En el capítulo 2, señor presidente, y atendiendo a viejas y nuevas prácticas que corroen el salario y afectan a muchos trabajadores, se prohíben las retenciones por mercaderías. El artículo 39 del proyecto establece los límites de deducciones y las excepciones. Prevé que sí se puede en caso de reintegro de mercadería. Ahora sí se prohíbe el reintegro por descuento del salario. Se toma el artículo 37 de la ley vigente, los requisitos para el expendio de mercaderías, incorporándose un requisito más actual. Ahora, la posibilidad de que ese valor de la mercadería esté relacionado con un precio razonable del precio de las mercaderías en la localidad más cercana donde está el trabajador. El empleador no es un revendedor que incorpora hasta lucro a la mercadería que le da a su trabajador rural. El empleador debe entregar la mercadería y evaluarla al mismo precio que la pueden adquirir los pobladores de la misma región y ciudad donde se encuentra el trabajador. Otra de las normas importantísimas que se incorporan, tutelares del trabajo agrario, está dado, señor presidente, en el título 6 de la jornada de trabajo y el descanso semanal. Se establece una mejora. Ahora la jornada de trabajo del trabajador agrario es de 8 horas y 44 horas semanales. Se establecen la posibilidad de trabajar horas extras y se establecen los límites a las horas extras en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores de la actividad privada. Se establece la jornada de trabajo nocturna, con la misma limitación y agravamiento de 8 minutos de diferencia como tiene el resto de los trabajadores. En cuanto al descanso semanal, se introduce una modificación a la normativa vigente, ya que ahora se establece la prohibición de trabajar desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas del día siguiente. En los supuestos de excepción, el trabajador gozará de un descanso compensatorio dentro de los 7 días siguientes, superando a la actual ley vigente, al actual estatuto que prevé la posibilidad del otorgamiento de descanso después de 15 días. El título 7 de la seguridad y los riesgos del trabajo establece, en total consonancia con las normas vigentes
igual tratamiento que para el resto de los trabajadores del sector general, encuadrados en la Ley de Contrato de Trabajo. Y se incorpora la obligación del empleador de efectuar la limpieza de la ropa de trabajo cuando se manipulen sustancias tóxicas, irritantes, agresivas, vale decir, fundamentalmente los fertilizantes que se utilizan en la actividad agropecuaria. Hay un título especial, el título 8 de licencias. Se establece la licencia general y se hace un reenvío expreso a la Ley de Contrato de Trabajo. Y además se legislan licencias especiales. Y se incorpora un instituto novedoso que esperemos que podamos trasladar al régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo. Algo totalmente novedoso. Se incluye en esta ley la licencia por paternidad de 15 días para el padre, con lo cual se supera holgadamente el régimen vigente de la actual Ley de Contrato de Trabajo. Se reproducen en cuanto al trabajo infantil y la protección del trabajo infantil las normas recientemente incorporadas por este Congreso de la Nación, que modificaron el estatuto del peón rural y que modificaron inclusive la propia Ley de Contrato de Trabajo. Se modifica la misma edad mínima de admisión al empleo y se la lleva a los 16 años, es decir, se aplica concretamente lo que hemos legislado en la Ley 26.390. Y se regula el trabajo adolescente, previendo la igualdad de salario, no discriminándolo. Ese trabajador que después de los 16 años se incorpora al mercado laboral. Señor presidente, es importante que mencione que en el título 10 se habla de la promoción de empleo, en el título 11 de la capacitación y formación profesional, estableciendo normas que expresamente hablan de la responsabilidad de los empleadores y que avanzan y apoyan lo establecido en la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, que promueve a las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes. Pero fundamentalmente me quiero detener en el nuevo régimen de seguridad social. Este estatuto es importante, señor presidente. Este estatuto que lamentablemente debemos tratar 1 año y medio después de que ingresara por voluntad de la señora presidenta, importa la incorporación de un nuevo régimen de seguridad social, de un nuevo régimen previsional para los trabajadores agropecuarios. Se les fija un régimen específico, reduciéndose la edad de jubilatoria de los actuales 65 años a 57, y se establece que deben acreditar 25 años de servicios con aportes. Se establece una contribución patronal del 2%, no se establece tiempos mínimos y con ello se posibilita que aún teniendo años de actividades industriales o de otros servicios en el trabajo no agropecuario, se puedan computar ambos el reconocimiento. Y esto implica que el prorrateo que prevé la ley hace que por cada año de trabajo rural el trabajador vea reducido en 3 meses y 25 días su edad jubilatoria. Es decir, que si un trabajador rural trabajó 10 años, pero no los 25, igual va a poder jubilarse apenas pasados los 60, es decir, va a poder acortar en más de 3 años su edad de jubilación, porque lo que la ley apunta es a receptar el mayor envejecimiento producido por los mayores rigores climáticos y el esfuerzo que implica el trabajo rural. Señor presidente, se sigue manteniendo a los organismos del régimen de trabajo agrario. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario seguirá funcionando y seguirá funcionando las comisiones asesoras regionales. Se establece y se mantiene la autoridad de aplicación actual, que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Y en el régimen de disposiciones complementarias se modifica la Ley 25.191. Se modifica el actual sistema del RENATRE y se pasa a legislar el RENATEA, es decir, el Registro Nacional de Trabajo Rural de Empleadores y Agropecuarios. Este registro seguirá proveyendo la libreta de trabajo agrario, pero fundamentalmente seguirá atendiendo
las situaciones de desamparo o desempleo, que es un organismo que actúa en materia de la seguridad social e incorpora ahora legislativamente el seguro de sepelio, ya que había recibido críticas sobre la constitucionalidad de la contribución del aporte de los trabajadores. No es cierto, como se nos dijo, en el ámbito de las comisiones donde se trató este proyecto, que se duplican contribuciones o tributos. Existe una contribución patronal con destino a solventar el régimen de desempleo. Y ahora existe y se crea por esta ley un aporte de los trabajadores destinado a solventar el seguro de sepelio. Quiero acotar, señor presidente, que en relación con el otro dictamen tenemos algunas diferencias, pero a nuestro entender las diferencias son propositivas de nuestro proyecto, pues nosotros eliminamos el periodo de prueba, el otro dictamen no lo elimina. El periodo de prueba de 3 meses es lo que le otorga la precariedad. El trabajador rural que es contratado para tareas continuas y permanentes es un trabajador permanente con el solo hecho de ingresar un día. Se fija el límite máximo de la jornada para los menores de 16 a 18 años. El otro proyecto no lo fija. Es de 6 horas diarias y 34. El nuestro es de 6 horas y 32 horas semanales. Se establece para el caso de despido sin causa al trabajador permanente la prestación discontinua, además de la indemnización del 245, la posibilidad de reclamar una indemnización por daños y perjuicios. El otro dictamen no lo prevé. En los casos de contratación, subcontratación y cesión se establece la responsabilidad solidaria de las obligaciones emergentes de la relación laboral en forma mucho más amplias, ya que se incorporan a las actividades accesorias. El otro dictamen no lo prevé. Se incluye para el personal permanente de prestación continua la licencia por paternidad. El otro dictamen no lo prevé. Se incrementa el porcentaje de bonificación por antigüedad del 1,5 para los trabajadores que tienen más de 10 años. El otro dictamen no lo prevé. Se prohíbe al empleador compensar, retener, descontar o deducir del salario en forma directa el valor de las mercaderías expendidas del establecimiento. El otro dictamen no lo prevé. Se agrega la posibilidad de fijar remuneración por hora. Se introduce el instituto de horas extraordinarias fijando un límite máximo, recogiendo el límite actual que es para el resto de los trabajadores de la actividad industrial, el del decreto 484 del año 2000. Se establece la obligación del empleador de limpieza de la ropa de trabajo. En los casos de accidente de enfermedad inculpable, la obligación de dar aviso al empleador deberá realizarse en el transcurso de las 2 jornadas, respecto a la cual el trabajador estuviera imposibilitado de concurrir, no de trabajar. Se establece la obligación de pago a través de cuentas bancarias. En suma, señor presidente, tenemos diferencia con otro dictamen, pero creemos que son positivas. Y además, señor presidente, nuestro proyecto no es inmutable porque no lo es ninguna ley. Nuestro proyecto es perfectible y nos comprometemos, como lo hacemos permanentemente en relación al régimen general, el de la ley de contrato de trabajo, a aceptar inquietudes, a avanzarlo y a mejorarlo. El principio constitucional de progresividad se construye diariamente, se construye con esfuerzo, se construye con trabajo parlamentario, con compromiso gubernamental. Este gobierno y este Parlamento ha dado muestra de que lo quiere cumplir y lo está cumpliendo. Y este estatuto, esta nueva ley que estamos queriendo sancionar, se inscribe decididamente en lo mejor de la tradición del constitucionalismo social y la ejecución concreta del principio de progresividad, mejorando los derechos de cientos de miles de trabajadores argentinos. Hoy se incorporan la totalidad de los institutos tuitivos, protectorios que tienen el resto de los trabajadores del derecho privado. Sin dudas, señor presidente, señores diputados, para concluir, que esta ley viene a seguir construyendo el que hemos denominado ciclo virtuoso que se inició con la sanción de la ley 25.877 allá por marzo del año 2004 a instancia del presidente Néstor Kirchner. Muchas gracias, diputado. Le rogaría. Gracias. Gracias, diputado.